Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a otro video. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera utilizando la puntada peyote doble. Es igual que la puntada peyote normal, solo que aquí en vez de colocar de una en una, colocamos las delicas de dos en dos. Y en esta ocasión estoy utilizando delicas de la tienda Bead Park. Les voy a dejar el link en la descripción. Y antes de continuar les quería hacer una pequeña aclaración para todas las personas que me estuvieron comentando en el video anterior, donde les hablé de unirse al canal siendo miembros. Solo quiero decirles que esto va a ser parte del canal, pero no voy a dejar de subir los videos que normalmente subo al canal, como ustedes ya los han visto. Semana tras semana les subo videos a todas las personas que están suscritas. Y en este nuevo espacio voy a estar subiendo videos únicamente para los que son miembros. Esto no quiere decir que no voy a subir videos a todos los que están suscritos, simplemente que van a ser videos extras. Así que espero que entiendan lo que estoy tratando de decir, porque estuve recibiendo varios comentarios de algunas personas que estaban molestas por esta nueva parte del canal, pero creo que no entendieron lo que estoy haciendo. Simplemente estoy agregando algo nuevo, lo que quiere decir que voy a invertir más tiempo y estas personas que van a ser miembros van a poder recibir ese contenido, ya que van a ser videos extras. Así que espero que me haya explicado en esta ocasión. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos dos colores de delicas Omiyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono rosita y uno en el tono oro. Los dos son galvanizados y son de la tienda Bead Park. Les voy a dejar el link en la descripción. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en este color rosa. Este es en la talla D y lo compré en Amazon. Y para cerrar voy a estar utilizando uno de estos broches. Estos son de la tienda BB Craft. También les voy a dejar el link en la descripción. Y voy a utilizar también una aguja del número 12. Estas agujas las compré en Walmart. Aquí ya tengo el hilo en mi aguja y coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a ir colocando más hilo conforme lo vaya necesitando. Ahora voy a comenzar pasando una mostacilla. Esta me va a servir para detener mis delicas, así que esta puede ser en el color que ustedes quieran. La voy a pasar por el hilo y voy a dejar unos 20 centímetros de hilo para terminar la pulsera. Ahora aquí voy a regresar mi aguja de atrás hacia adelante en esta mostacilla. Así. Ahora voy a pasar estas delicas por mi aguja. Tenemos que ir pasando de dos en dos. Aquí tenemos 2, 2, 2, 2 y 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total son 12 delicas en este tono y necesitamos de 2 en 2, ya que esta puntada es de 2 en 2. Las paso por mi hilo. Y aquí voy a tomar de nuevo 2 de este mismo tono. Voy a dejar estas siguientes 2 y paso la aguja por 2. Voy a continuar con este mismo tono tomando de 2 en 2 y pasando 2 delicas. Aquí voy a dejar estas 2 y paso mi aguja en las siguientes 2. De nuevo tomo 2, dejo estas 2 y paso la aguja en estas siguientes 2. Así ya completé esta vuelta. Ahora aquí voy a tomar este siguiente tono, este rosa. Voy a tomar 2 y paso aquí. Ahora tomo el tono dorado, coloco 2 y paso en la siguiente. Vuelvo a tomar 2 y paso por las siguientes 2. Aquí me regreso tomando 2 de este mismo tono
Tomo dos más de este mismo tono. Dos en el tono rosado. Paso aquí. Me voy a regresar tomando dos del tono rosa. Continúo con dos de este mismo tono. Dos doradas. Aquí me regreso tomando dos del mismo tono oro. De nuevo, dos de este tono. Dos rosadas. Me regreso tomando dos del mismo tono rosa. De nuevo tomo dos rosas. Dos en el tono oro. De nuevo me voy a regresar tomando dos del tono oro. Tomo el tono rosa, coloco dos. De nuevo tomo dos rosas. Me regreso con el tono rosa. Vuelvo a tomar dos rosas. Dos rosas. Aquí me regreso de nuevo tomando el tono rosa. Voy a continuar pasando dos rosas en cada espacio. Me regreso aquí tomando el mismo tono rosa y coloco dos en cada espacio. Ahora aquí voy a tomar el tono oro, coloco dos. Ahora de nuevo tomo el tono rosa, coloco dos en cada espacio. Me regreso tomando dos del tono rosa. Tomo dos rosas más y paso aquí. Dos en el tono oro. De nuevo tomo el tono oro y me regreso tomando dos. Vuelvo a tomar dos del tono oro. Dos del tono rosado. Aquí me voy a regresar tomando dos rosadas. De nuevo coloco dos del tono rosa. Ahora tomo el tono oro
Y de nuevo me voy a regresar tomando dos de este mismo tono. Vuelvo a tomar dos del tono oro. Dos rosadas. Aquí me regreso tomando dos rosadas. Ahora tomo este tono oro y voy a colocar dos en cada espacio. Aquí me regreso tomando dos. Voy a ir colocando dos en cada espacio. De nuevo voy a tomar dos de este tono y voy a ir colocando dos en cada espacio. Voy a volver a tomar este tono y voy a continuar colocando dos en cada espacio. Ahora me regreso tomando dos en el tono rosa. Y de nuevo voy a tomar este tono y voy a ir colocando dos en cada espacio. Aquí ya vamos a repetir lo que ya tenemos de este lado. Esta vuelta que estamos terminando sería esta vuelta de aquí. Entonces ya de aquí en adelante solo vamos a repetir los dos colores. Ahorita estamos comenzando con este pico que es en el tono rosa, que sería esta vuelta. Vamos a ir repitiendo esto hasta tener el largo que necesitamos para nuestra pulsera. La siguiente vuelta sería esta. Que serían dos en el tono oro aquí, dos oro y dos rosas. Así que voy a repetir esto hasta tener el largo suficiente y regreso después para hacer estas disminuciones. Aquí ya necesito colocar más hilo, así que les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Voy a dejar aquí esta punta, no voy a esconderla por el momento, lo voy a hacer después. Ahora aquí estoy tomando de nuevo 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar a pasarlo aquí. Paso hacia arriba. Dejo un pedazo de hilo aquí para detenerlo. Y voy a continuar pasándolo hacia arriba entre algunas delicas. Ahí ya quedó sujetado mi hilo, ya no se va a salir si es que jalo. Ahora simplemente lo voy a llevar hacia acá donde necesito continuar, justo donde dejé esta punta. Así que lo voy a ir pasando por las delicas de dos en dos.
Aquí ya tengo el hilo para continuar. Voy a cortar esta punta y después voy a esconder esta otra punta hacia acá. Ahora aquí ya voy a continuar con mi trabajo y regreso al final. Aquí yo ya terminé el largo que voy a estar haciendo para esta pulsera. Recuerden que tienen que tener en cuenta las disminuciones que vamos a hacer en cada lado y también el broche que van a colocar. Así que así de este tamaño la voy a dejar. Y lo que mide hasta ahora son 13 centímetros. Y aquí tengo exactamente las mismas vueltas. Tanto aquí al final terminamos igual como al comienzo. Pueden ver que son las mismas vueltas, exactamente lo mismo que hice de este pico es lo mismo que tengo de este lado. Así que aquí voy a comenzar a hacer las disminuciones. Voy a pasar mi aguja hacia acá. Esto lo vamos a repetir en el otro extremo exactamente igual que de este lado. Tomo 2 de este tono, paso aquí, vuelvo y tomo 2, así. Ahora me regreso hacia acá, paso hacia estas dos las tomo hacia arriba y me regreso aquí hacia abajo. De nuevo tomo 2 del tono oro, así. Ahí ya tenemos las disminuciones que necesito de este lado. Ahora voy a regresarme hacia arriba, paso estas dos. Ahora aquí vamos a estar colocando el broche y voy a estar utilizando estos broches para cerrar. Estos son de la tienda BB Craft, son así y en este paquete vienen diferentes colores. Voy a utilizar estos que combinan con los colores que estoy usando. Ahora aquí voy a tomar 4 delicas en este tono, las llevo por el hilo. Voy a tomar el broche, paso la aguja en este hoyito. Y aquí vuelvo a tomar 4 delicas en el tono oro y paso hacia acá. Así ahí queda unido el broche. Ahora voy a pasar mi hilo 2 o 3 veces más por todas las delicas que acabo de colocar y después voy a llevar el hilo hacia atrás. Ahí ya quedó bien sujetado nuestro broche. Ahora voy a ir pasando mi aguja hacia atrás, escondiendo el hilo entre las delicas. Y pueden ir pasando de arriba hacia abajo o pueden irse por la parte del medio como estoy haciendo.
Ya está bien sujetado este hilo, ya lo corté. Ahora voy a tomar el hilo que dejé al comienzo para hacer las disminuciones. Voy a quitar esta mostacilla. Ahora aquí de nuevo voy a hacer las disminuciones. Paso mi aguja hacia acá. Tomo estas siguientes dos. Me regreso aquí. Y paso hacia abajo en esta. Y aquí tomo dos del tono oro. Tomo dos más. Hago disminución con el hilo. Y vuelvo a tomar dos. Ahora hago de nuevo disminución con el hilo, paso hacia abajo, tomo dos, tomo las siguientes dos. Aquí ya tengo las disminuciones de este lado. Si ustedes necesitan que su pulsera quede un poquito más grande, pueden hacer más vueltas, no dejarla tal como yo la dejé, sino pueden continuar. Aquí comenzarían de nuevo la vuelta siguiente utilizando el tono rosa. Nada más lo único en lo que tienen que fijarse es que quede igual en los dos lados. Ahora voy a tomar 4 de licas en el tono oro, las llevo por el hilo, tomo el otro extremo, voy a pasar la aguja aquí en el broche. Y aquí tomo 4 de licas en el tono oro. Me regreso hacia acá y paso aquí. Y ahora aquí de nuevo voy a pasar mi aguja varias veces por las delicas que acabo de colocar, las que se unen con el broche. Y después voy a esconder el resto del hilo hacia atrás, tal como hice con este. Y así ya queda terminada esta pulsera. Ya le escondí los hilos. El broche que estoy utilizando combina perfectamente con estas delicas del tono oro. Así que así ya queda terminada esta pulsera utilizando la puntada peyote doble. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Recuerden que el link a los productos se los voy a dejar en la descripción. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.